Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra primera sesión, nuestra primera clase del curso de variable compleja 2. La clase pasada hicimos un repaso de los resultados principales estudiados en el curso de variable compleja 1 y enunciamos cuáles son los objetivos del curso de variable compleja 2. Si bien en el curso de variable compleja 1 hablamos un poquito de lo que son singularidades aisladas y series de Laurent, no demostramos todos los resultados. Ahora sí nos interesa enunciar y demostrar una serie de resultados referentes a los distintos tipos de singularidades aisladas. A lo largo de esta unidad vamos a estudiar funciones que son holomorfas en un disco cuyo centro ha sido removido. Esto nos va a llevar al concepto de lo que es una singularidad aislada. Hay tres tipos de singularidades aisladas, a saber, las singularidades removibles, las singularidades que son polos de distintos órdenes y finalmente las singularidades esenciales. Vamos a introducir el concepto de serie de Laurent y vamos a clasificar las singularidades aisladas no solamente de acuerdo con su comportamiento en una vecindad del punto, sino de acuerdo a los términos de la parte principal de la serie de Laurent asociada. La parte principal es la que corresponde a los términos con exponente negativo. En particular, para el primer caso de singularidades, que son las removibles, vamos a demostrar el teorema de extensión de Riemann. Y para el tercer caso, que son nuestras singularidades aisladas, vamos a enunciar y demostrar el teorema de Casorati-Ballestras. Hay una versión mucho más fuerte que el teorema de Casorati-Ballestras, que se conoce con el nombre del teorema de Picard, pero queda fuera de los objetivos del curso, así que simplemente lo vamos a enunciar. Y pues vamos a ver algunos ejemplos de singularidades esenciales en donde nos daremos cuenta que no solamente se cumple el teorema de Casorati-Ballestras, sino que realmente el que se está cumpliendo es el teorema de Picard. Enunciaremos y demostraremos el teorema del residuo, o mejor dicho, de los residuos, ya que una función que es holomorfa salvo en un número finito de puntos singulares aislados, pues tiene más de un residuo. Entonces este es el teorema de los residuos y vamos a ver algunas de sus consecuencias. Y la última parte de esta unidad de estudio consistirá en aplicar el teorema del residuo para evaluar ya sea integrales definidas o indefinidas que no pueden ser evaluadas usando los métodos tradicionales del cálculo. Entonces, variable compleja nos proporciona este tipo de métodos. En particular, pues vamos a estudiar la integral gaussiana, algunos ejemplos de series de Fourier o integrales de Fourier, así como de Fresnel y valores principales de ciertas funciones. Entonces vamos a hacer integrales de menos infinito a infinito de ciertos tipos de funciones real valuadas de variable real que están definidas salvo en un conjunto discreto de puntos en la recta. Definición número 1. Decimos que una función tiene una singularidad aislada en un punto z0 si nuestra función es holomorfa en una vecindad degenerada del punto z0. Entonces recuerdo que una vecindad degenerada es un conjunto abierto tal que alrededor del punto z0 podemos encontrar un disco de radio suficientemente pequeño de manera que la función es holomorfa en este disco con el centro removido. Entonces un disco con el centro removido es un ejemplo de vecindad degenerada, pero de manera tal que nuestra función no es holomorfa en el punto z0.
En particular, nuestra segunda definición es la siguiente. Vamos a decir que una singularidad aislada es removible si se extiende a una función holomorfa en el punto z0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra primera definición, que es una singularidad aislada, y esto es nuestro primer tipo de singularidad, la singularidad removible. Veamos un par de ejemplos de singularidades aisladas, uno donde no es removible y el otro donde sí es removible. Entonces, las funciones f de z igual a 1 entre z y g de z igual a seno de z entre z son holomorfas en todo el plano complejo, salvo el origen, porque el denominador se anula solamente en el origen, y fuera del origen las funciones que están aquí involucradas, que son 1z y seno de z, son enteras. Entonces estas funciones tienen singularidades aisladas en el punto z0. La función f de z no se puede extender a una función holomorfa en el origen, ya que cuando z tiende a 0, el módulo de la función f de z tiende a infinito. E infinito no es un punto en el plano complejo. Entonces, esta función no se extiende a una función definida en el origen y que sea holomorfa. Entonces, el z0 igual a 0 no es una singularidad removible de f. Después vamos a ver qué tipo de singularidad es. Pero si consideramos la función seno de z sobre z, para esta el origen sí es una singularidad removible. Veamos por qué. Si consideramos seno de z sobre z y le escribimos como 1 entre z por el seno de z y expresamos el seno de z en términos de su serie de Taylor, pues obtenemos que seno de z sobre z es 1 entre z por la suma desde 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la potencia n, dividido entre el factorial de 2n más 1 multiplicado por z elevado a la potencia 2n más 1. Entonces aquí noten que este z lo podemos meter dentro de esta suma y adentro solo nos queda z a la 2n. Entonces esta función coincide para z distinto de 0 con la serie desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre el factorial de 2n más 1, que multiplica a z a la 2n. Entonces, si consideramos la función g mayúscula de z como la suma desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre el factorial de 2n más 1, multiplicado esto por z a la 2n, es claro que esta función queda definida en el origen. Y cuando z vale 0, pues esta función está bien definida y toma el valor 1, que es lo mismo que el límite cuando z tiende a 0 de seno de z entre z. Entonces nuestra función g minúscula de z se extiende a la función, aquí debe ser g mayúscula de z, que es holomorfa en todo el plano complejo y tiene radio de convergencia infinito. Bueno, ahora bien, no toda singularidad de una función es aislada. Por ejemplo, si consideramos la función 1 entre seno de pi veces z, pues esta va a tener una singularidad en el origen, puesto que pi sobre z no está definido en el origen
y por ende seno de pi sobre z no está definido en el origen, y luego entonces f de z no está definido en el origen, pero tampoco va a estar definido donde el seno de pi sobre z se anula. Entonces esta se va a anular en todos los números de la forma z igual a 1 entre n. Todas estas singularidades con n en los enteros están comprendidos en el segmento del eje real menos 1, 1, pero no podemos encontrar una vecindad del origen, por pequeña que sea, que no contenga a puntos de la forma 1 entre n. Ya que siempre podemos encontrar nuestras propiedades de los números enteros, o sea, si consideramos números reales, si consideramos cualquier épsilon positiva, siempre podemos encontrar un entero m tal que 1 entre épsilon, que es un número positivo, siempre sea menor que m. Y por lo tanto tendremos que 0 va a ser menor que 1 entre m menor que épsilon. Y esto significa que el punto entre m, el punto de la forma z igual a 1 entre m, siempre estará en esta vecindad agujerada o degenerada alrededor del origen. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que tiene muchas singularidades aisladas, a saber, cada punto de la forma z igual a 1 entre n, pero tiene una singularidad que no es aislada, a saber, el origen. Bueno. ¿Cómo podemos distinguir en el caso general si una singularidad aislada de una función es o no removible? El teorema de extensión de Riemann nos da un criterio para eso y nos dice que un punto z0 es una singularidad removible de una función complejo evaluada de variable compleja f cuando y solamente cuando el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por f de z es igual a 0. Bueno, entonces en particular, cuando consideramos nosotros la función f de z igual a 1 entre z, habíamos dicho el origen es una singularidad aislada. Entonces si tomamos el límite cuando z tiende a 0 de z que multiplica a 1 entre z, pues esto es el límite cuando z tiende a 0 de 1, que es 1, que es distinto de 0. Entonces esta es otra forma de decir que z0 igual a 0 no es singularidad removible de nuestra función f. Entonces, y cuando consideramos nuestro otro ejemplo, que era la función g de z igual a seno de z sobre z, este criterio nos está diciendo que si consideramos el límite cuando z tiende al origen de z por la función g de z, que es seno de z sobre z, pues esto es el límite cuando z tiende al origen de la función seno de z, que es 0. Entonces esto también nos está diciendo, sin tener que calcular explícitamente a qué función se extiende, que esta función g tiene una singularidad removible en el origen, ¿sí? Entonces, así podemos aplicar nuestro teorema de extensión de Riemann. Entonces, bueno, ya dijimos qué dice este teorema y cómo se aplica. Vamos a demostrarlo. Consideremos cualquier número real positivo y supongamos que f es una función holomorfa en la vecindad degenerada del punto z0 con radio r. Como z0 es una singularidad aislada,
sabemos que este número existe, ¿sí? Entonces aquí más bien que sea, debería ser existe un R positivo tal que la función f es holomorfa en la vecindad degenerada del punto Z0 con radio R. Y vamos a suponer que el límite cuando z tiende al punto Z0 de z menos Z0 por f de z es 0. Entonces ya. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que hay una función holomorfa g definida en toda la bola con centro en Z0 y radio R y que coincide con f de z para z distinto de Z0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a considerar la función g de z definida como 0 si z coincide con Z0 y z menos Z0 al cuadrado por f de z si z es distinto de Z0 para valores de z en la bola con centro en Z0 y este radio R que sabemos que existe. Bueno, entonces sabemos que esta función es continua y holomorfa fuera del punto Z0 para valores de z menores que R. ¿Por qué es continua? Bueno, como el límite cuando z tiende a Z0 de z menos Z0 por f de z es 0, entonces el límite cuando z tiende a 0 de z menos Z0 al cuadrado por f de z, vamos a escribirlo, el límite cuando z tiende a Z0 de z menos Z0 al cuadrado por f de z es igual al límite cuando z tiende a Z0 de z menos Z0 por el límite cuando z tiende a Z0 de z menos Z0 por f de z. Pero por hipótesis este límite es 0 y sabemos que cuando z tiende a Z0, z menos Z0 tiende a 0, así este límite tiende a 0. Y como g está definida como 0 para z igual a Z0, tenemos que nuestra función es continua también en el punto Z0 y es holomorfa fuera del punto Z0. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar uno de los teoremas que vimos en variable compleja 1 para demostrar que esta función también es holomorfa en el punto Z0. Bueno, como g de z menos g de Z0 sobre z menos Z0 es lo mismo que z menos Z0 al cuadrado por f de z menos el origen, porque g en Z0 vale 0, sobre z menos Z0. Este límite cuando z tiende a Z0 coincide con esto, pero esto es lo mismo que el límite cuando z tiende a Z0 de z menos Z0 por f de z, que es 0. ¿Qué nos está diciendo? Pues sabemos que cuando este límite existe, y en este caso estamos demostrando que existe, coincide con la derivada de la función g en el punto Z0. Entonces estamos demostrando con esto que la función g es derivable en el punto Z0. Y como es derivable en la bola con centro en Z0 y radio R, salvo quizás Z0, hemos demostrado así que nuestra función g es holomorfa en toda la bola con centro en Z0 radio R y que la derivada en el punto Z0 vale 0. Entonces, esta función, por ser derivable en esta bola, admite un desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto Z0, dado como la suma desde 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función g en el punto Z0 dividido sobre el factorial de n por z menos Z0 a la n.
pero para valores de z distintos de z0, pues esta era z menos z0 por f de z al cuadrado. Bueno, entonces aquí ya tenemos, por definición, que nuestra función, recordamos que nuestra función g en z0 vale 0. Y estamos demostrando en esta parte que la primera derivada en z0 también vale 0. Entonces, esta suma en realidad no empieza en 0, puesto que sus dos primeros términos son 0. Esta suma en realidad es la suma desde que n vale de 2 hasta infinito de la enésima derivada de la función g evaluada en z0 dividida por el factorial de n, que multiplica a z menos z0 elevado a la n. O en otras palabras, esto es lo mismo que z menos z0 elevado al cuadrado por la suma desde que n vale 2 hasta infinito de la enésima derivada de g evaluada en z0 sobre el factorial de n por z menos z0 a la n menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos demostrado hasta el momento. Pero si tenemos esto, en particular, lo que hemos conseguido es que la expresión de la función f de z, recordamos que g de z es z menos z0 al cuadrado por f de z para z distintos de z0, pues coincide con la suma desde que n vale 2 hasta infinito de la enésima derivada de la función g evaluado en el punto z0 sobre el factorial de n por z menos z0 elevado a la n menos 2. Y eso siempre lo podemos hacer para z distinto de z0. Entonces, nuestra función f de z se extiende a una función que es holomorfa en el punto z0 y está definido por medio de la serie suma de la enésima derivada de g en z0 sobre el factorial de n por z menos z0 elevada a la n menos 2. Entonces, estas dos funciones coinciden para z distinto de z0 y esta función es una función que es holomorfa en la bola con centro en z0 y un radio delta menor o igual que el r del inicio de nuestra construcción. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ya tenemos nuestra función holomorfa, pero si nuestra función se extiende a una función holomorfa en el punto z0, tenemos que la función f tiene una singularidad removible en el punto z0. Recíprocamente, supongamos que nuestra función f tiene una singularidad removible en el punto z0. Queremos demostrar que el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 que multiplica la función f de z es igual a 0. Bueno, entonces existe un número real positivo r y una función holomorfa g definida en una vecindad del punto z0, tal que g y f coinciden para valores de z distintos de z0. Entonces, el límite cuando z tiende a z0, pero no es z0, de z menos z0 por f de z, es lo mismo que el límite cuando z tiende a z0, de z menos z0 por g de z. Pero como el límite del producto es el producto de los límites cuando estos existen, esto es lo mismo que el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 que multiplica el límite cuando z tiende a z0 de g de z. Pero como esta función sí está definida en el punto z0, esto es igual a g en z0,
¿Qué es un número complejo fijo? Entonces esta constante que es g de z0 sale del límite, pero el límite cuando z tiende a z0 de z menos zt0. Entonces el límite de una constante por este polinomio es el valor del polinomio en el punto z0, que es igual a 0. Con esto hemos demostrado el teorema de extensión de Riemann y tenemos un bonito criterio en términos de límites que ya sabemos manejar desde la clase de cálculo para determinar si una singularidad es o no removible. Como consecuencia del teorema de extensión de Riemann, pues hemos visto que una singularidad es removible si y solamente si nuestra función es acotada en una vecindad del punto z0, porque si el límite existe, entonces nuestra función es acotada. Nuestra siguiente definición. Diremos que una singularidad aislada es un polo de f si el límite cuando z tiende a z0 de la función f de z, si quieren aquí lo podemos poner en módulo para estar hablando de un solo punto, ya que no he hablado en esta ocasión del plano extendido, es el punto infinito. Si estuviera hablando ya del plano extendido, que no sé si con sus profesores lo hicieron, yo sí lo hice, esto diría simplemente que es el punto al infinito en el plano extendido. Si no, pues lo podemos poner en norma y esto estamos diciendo que es infinito. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Ya sea que ponga o no los símbolos de norma. Lo que queremos decir con esto es que para cada número real positivo podemos encontrar una épsilon positiva, de manera que el módulo de f de z siempre va a rebasar a m cuando z esté suficientemente cerca de z0 sin tocarlo. ¿Ok? Esto es lo que significa tener un polo de nuestra función f. ¿Y qué nos interesa ahora? Bueno, por un lado nos interesa dar ejemplos de polos y por otro encontrar criterios que nos permitan determinar cuando un punto singular es un polo. Entonces la función f de z igual 1 entre z tiene un polo en el origen, puesto que el límite cuando z tiende a z0 del módulo de f de z es infinito. De manera similar también podemos ver que la función g de z igual a 1 sobre z menos z0 al cuadrado tiene un polo en el punto z0, ya que es un ejercicio fácil de cálculo, el límite cuando z tiende a z0 del módulo de g de z tiende al punto al infinito. Simplemente hay que aplicar nuestra propiedad arquimediana de los números reales. Proposición. Supongamos que tenemos un subconjunto abierto conexo del plano complejo. Recuerdo que eso es lo que significa región. Un subconjunto del plano complejo es una región, si es un subconjunto no vacío, abierto y conexo. Y tomemos un punto z0 en nuestro conjunto omega y una función que sea holomorfa salvo el punto z0 y que tenga un polo en el punto z0. Lo que afirmamos es que siempre vamos a poder encontrar un entero positivo m y una función holomorfa g, de manera que nuestra función la vamos a poder ver como el cociente de una función holomorfa g por una potencia de z menos z0. ¿Ok? Una potencia entera de z menos z0. Entonces, esto nos estaría clasificando lo que son los polos. Bueno, si f tiene un polo en el punto z0, lo que tenemos es que su recíproco va a tener una singularidad removible en el punto z0. Tarea: demuestren esta implicación.
Pero si esta singularidad Z0 es removible para 1 entre F, tenemos que la función h de z igual a 1 entre f de z si z es distinto de 0 y 0 si z es igual a z0 es holomorfa en una vecindad suficientemente pequeña del punto z0, salvo z0, y es continua en z0. Y de manera similar a como vimos el ejercicio anterior, se extiende h a una función que es también holomorfa en el punto z0. Bueno, pero si nuestra función h se extiende a una función holomorfa en el punto z0, como h se anula en el origen, podemos encontrar un entero positivo m, colorario 4.32 de mis notas de clase, podemos encontrar un entero positivo m y una función holomorfa bar phi definida en una vecindad, aquí debe ser del punto z0, de manera que la función h de z es z menos z0 elevada a la enésima potencia que multiplica phi de z, donde la función phi ya no se anula en el punto z0. Y bueno, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues de aquí tenemos que si esto era 1 entre f para z distinto de z0, pues simplemente aplicamos el recíproco de h para poder obtener f de z, y entonces, de acuerdo con lo anterior, bueno, f de z sería 1 entre h de z, y esto sería 1 sobre z menos z0 elevado a la m por una función phi de z que no se anula en el punto z0. Y entonces, ¿eso qué significa? Que si pasamos multiplicando este z menos z0 a la m del lado izquierdo, pues que z menos z0 elevado a la potencia m por f de z es el recíproco de una función holomorfa que está definida en el punto z0. Es decir, esto tiene una singularidad removible en el punto z0. Pero si esto tiene una singularidad removible en el punto z0, al tomar la función g de z como 1 sobre f de z, obtenemos nuestra igualdad de que f de z es igual a la función g de z sobre z menos z0 a la m con g holomorfa en una vecindad suficientemente pequeña del punto z0 para algún entero m, y g de z0 es distinta de 0. Entonces, con eso hemos demostrado nuestro resultado. Todavía no pusimos un sí, solo sí, solamente pusimos una implicación. Okay. Corolario del teorema: los ceros de una función holomorfa son aislados. Si f es una función holomorfa complejo evaluada definida en un abierto y f no es idénticamente nula, entonces para cada punto z0 en omega con f de z0 igual a 0, existe un entero n mayor o igual que 1 y una función holomorfa g definida en una vecindad del punto z0 tal que g de z0 es distinto de 0 y f de z0 es la enésima potencia de z menos z0 por g de z. Este es el corolario 432 del teorema denominado los ceros de una función holomorfa son aislados. Entonces, este fue el corolario que utilizamos en la
demostración del teorema que nos caracteriza qué propiedad tienen los polos. Definición. Si F tiene un polo en el punto Z0 y M es el mínimo entero positivo tal que la función Z menos Z0 a la M por F de Z es una singularidad, tenga una singularidad removible en el punto Z0, entonces vamos a decir que F tiene un polo de orden M en el punto Z0. ¿Ok? Entonces, desde luego que si aquí ya conseguimos que el punto Z0 fuera removible para este valor M, pues será removible para cualquier N mayor que este valor M, que es el mínimo. ¿Eh? Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una función dada como cociente de dos polinomios. Entonces recuerdo que estas funciones las llamamos funciones racionales y vamos a suponer que ya está expresada en su forma reducida, es decir, que nuestros polinomios no tienen factores comunes. Entonces, los polos de la función f van a ser los ceros de la función q y el orden de los polos de f va a ser la multiplicidad del cero correspondiente de la función q de z. Entonces, por ejemplo, si consideramos la función f de z igual a z menos i sobre z cuarta más 1, pues tenemos que las raíces cuartas de menos 1 son todos polos simples de nuestra función f. Por otra parte, si consideramos aquí abajo z cuadrada más 1 por z menos 1 al cubo, y aquí por ejemplo ponemos z, pues tenemos que nuestras raíces para esta nueva función pues son entonces las raíces de z cuadrado más 1 por z menos 1 al cubo, que sería mi polinomio q de z, son más menos i, que son las raíces de menos 1, y 1. Estas dos son simples, entonces aquí serían polos simples de la función f, pero el 1, al ser un cero de multiplicidad 3 del denominador, este sería un polo de orden 3 de f. Entonces 1 es polo de orden 3 de f y más y menos i son polos simples de f. Entonces así es como aplicamos este criterio que acabamos de demostrar. Si nuestra función f tiene un polo de orden m en el punto z0, pues ya vimos que lo podemos expresar como una función holomorfa g de z sobre la enésima potencia del polinomio z menos z0 con g holomorfa en una vecindad del punto z0 y además no nulo, ¿ok? Porque estamos hablando de que m es el orden, así que ya no hay factores comunes. Entonces, como g es holomorfa en una vecindad del punto z0, esta admite una expansión en serie de potencias. Esa es nuestra definición de ser holomorfa. Entonces la podemos escribir como C0 más C1 por Z menos Z0 más CM por Z menos Z0 a la M menos 1 más
z menos z, cm por z menos z0 a la m, y luego tenemos potencias superiores a la m. Entonces vamos a factorizarlas como z menos z0 a la m por la suma desde k igual a 0 hasta infinito de c subíndice m más k, que multiplican a la késima potencia de z menos z0. Entonces es algo que sabemos del hecho de que g sea una función holomorfa en una vecindad del punto z0. Luego entonces, si dividimos g de z sobre z menos z0 a la m, pues tenemos que f de z es de la forma c0 sobre z menos z0 a la potencia m más c1 por z menos z0 a la potencia m menos 1, etcétera, etcétera, más c subíndice m menos 1 sobre z menos z0 más la suma desde 0 hasta infinito de c subíndice m más k por z menos z0 a elevado a la késima potencia. O sea, factorizamos aquí todos los términos correspondientes, pero esta parte de aquí es una función holomorfa. Entonces, si se fijan, tenemos una parte con potencias negativas de z menos z0 a la m y una parte holomorfa, pero la parte con potencias negativas es finita. Entonces hemos dado ya una caracterización en términos de una serie con potencias no negativas y con potencias negativas para lo que es un polo de orden m. Entonces estamos diciendo que solamente hay un número finito de potencias negativas en una vecindad del punto z0. Entonces esta es nuestra caracterización en términos de series, de doble serie, de lo que es un polo. Si la función tiene un polo de orden m en el punto z0 y satisface la ecuación anterior, entonces la expresión S de z, dada como C0 sobre z menos z0 a la m, más C1 sobre z menos z0 a la m menos 1, etcétera, etcétera, hasta Cm menos 1 sobre z menos z0, se denomina la parte singular o bien la parte principal de la función f en z0, y nos está midiendo qué tan complicada es la singularidad z0 de la función f de z. Vamos a decir que una singularidad aislada que no sea ni removible ni polo es esencial. Entonces este es el tercer tipo de punto singular que tenemos. Como ejemplo de singularidad esencial, consideremos la función 1 entre z seguida del exponencial. La exponencial sabemos que es una función entera, pero la función 1 entre z no está definida en el origen. Luego entonces esta composición no está definida en el origen. Y lo que afirmo es que el punto z0 es una singularidad esencial. ¿Por qué? Bueno, si expresamos, ya que la exponencial es entera, el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial, tenemos que el exponencial de 1 entre z se puede escribir como la suma desde 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial que multiplica a 1 sobre z a la n, o equivalentemente es la suma de menos infinito hasta menos 1 de 1 sobre m factorial por 1 sobre z a la m más 1. Esta es la función holomorfa y esta es la... Entonces tenemos nuestra parte principal y nuestra parte holomorfa para esta función. Aquí es claro que no podemos extender esta función en el origen y que tampoco nos queda acotada en el origen, y el límite cuando z tiende a 0 del módulo de la función exponencial de 1 entre z no está bien determinado, o sea, no es ni un número complejo ni es infinito. Entonces esta parte principal
tiene un número infinito de términos distinto de cero. Esto es una forma de caracterizar a las singularidades esenciales. Con lo cual concluimos nuestra primera sesión. Hasta luego.